Y nos acompaña Úrsula, que no es nuestra historiadora de cabecera, y nos da muchísimo gusto de verdad tenerte aquí. Úrsula. Gracias. Porque nos traes, pues, información, nos vienes a contar un poco de la historia de nuestro pueblo, de una manera, pues, mucho más agradable, mucho más, pues, comprensible para todos. Claro. Y es que llegan los españoles a nuestro país y ahora sí, como dice por ahí, hablaban distintos idiomas. ¿Cómo le hicieron para tener ese primer acercamiento con los pueblos indígenas de México? Claro, porque la gente no se imagina muy bien cómo era ese acercamiento donde no tienes nada en común. Nada Claro. es, ni una palabra, ni un referente de nada. Entonces, es muy interesante porque lo que pasa es que los españoles aprenden las lenguas indígenas. Ah, o sea, ese es el primer paso. Ellos tienen que aprender las lenguas indígenas para entonces después evangelizarlos. Los indios no aprenden, indio es un término correcto, Claro. la gente de repente se Sí. pone muy mal, ¿no? Pero indio es el término correcto en la época y es aprender la lengua de los indígenas o de los indios para poder enseñarlos. Entonces aprenden náhuatl, aprenden maya, aprenden mazateco, zapoteco, o sea, se ponen a ver a los niños jugar para aprender y para poderles enseñar. Oye, ¿y cómo es que fue este proceso de aprendizaje? Porque, digo, yo sé que a través de la observación, pero ¿cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, Imagínate. comprender y entender todo esto que es, Claro. pues, muy diferente a lo que tú estás Es acostumbrado? otro mundo, ¿no? Sí. totalmente, claro. Entonces, los frailes lo que hacían era se sentaban y miraban a los niños jugar. Y después se reunían en las noches. A ver, yo escuché que el niño agarraba una piedra y decía tal palabra, una ramita. Veo que al agua le llaman de esta manera. Y empiezan a hacer catecismos, sermonarios, diccionarios, con el significado en español para que la gente pueda, para que los frailes puedan entender y como meterse en ese mundo. ¿Por qué no les enseñan el castellano? Porque se cree o se quiere preservar a los indios que se siente que son como niños, como menores de edad y se van a contaminar de los vicios de los españoles. Entonces, esa es la razón por la cual no se les enseña el castellano. Que se quiere como mantenerlos en esa inocencia, en esa como pureza. Claro. Bueno, pero que al final, bueno, tenían también un objetivo a largo plazo, ¿no? O sea, empiezan a ver que tienen que hacer esta evangelización, pues porque no llegaron a un lugar a adaptarse, sino llegaron a un lugar a adaptarlos a todos ellos a lo que ellos creían. Claro, claro. Y entonces hay una serie de técnicas para introducirlos a la fe que pueden ir desde lo más brutal, que ahora nos parece inconcebible, hasta lo más novedoso. Entonces, por ejemplo, las piñatas. Las piñatas tienen que tener las originales, porque ahora hay de Trump y de... ¿no? Exacto. La piñata original tiene que tener 7 picos. Sí. Son los 7 pecados capitales, ¿no? Para que el indígena pueda pegar. Las pastorelas, las obras de teatro, todo es muy gestual. Piensen que no tienen abecedario, alfabeto. Ajá. Entonces no les puedes enseñar a leer y escribir de la misma manera, tienes que enseñárselo con gestos, con imágenes. Hay un sacerdote, por ejemplo, un fraile, que llega al extremo de para gráficamente mostrarles lo que puede ser el infierno, prende una hoguera y echa perros y gatos vivos, para que sea todavía más impactante la enseñanza de lo que te puede suceder. Porque nosotros pensamos en el concepto de pecado o de cielo y infierno, pero eso tiene que relacionarse a su vez con el examen de conciencia, la penitencia, qué es pecado, un montón de conceptos que ellos no tenían. Claro, ¿no? o sea, ellos ni siquiera sabían lo que era un pecado, por claro. supuesto. Entonces, ¿qué es un pecado? ¿Cuál es la diferencia entre un pecado y un delito? O sea, si yo matara a un vecino, ok, uno tiene claro que entonces va con el sacerdote, se confiesa, pero la justicia civil va a venir por ti. O sea, por mucho que tú te confieses, a ti te van a perseguir por ese delito. Y para los indios era como, pues yo ya me confesé. Sí, ya. No, pues yo ya barrí el templo porque pues no me pusieron a barrer el templo o qué sé yo, o a rezar. Ya está saldada mi deuda. No, esa es la parte espiritual. Falta la parte de los hombres, la justicia humana. No, ¿y cómo decirles, oye, existe un Dios, ¿no? Claro, existe un Dios. Uno. Claro, Exacto. un Dios que además es bien complicado porque es un Dios que es el mismo que el Hijo, pero que además hay un tercero que es el Espíritu Santo, ¿no? Y todos esos son hijos, pero tiene toda una
cosa teológica atrás, de explicación bien compleja. Y los frailes saben que los indios en un principio no están entendiendo del todo. Lo saben, no son tontos. Porque los dejan, por ejemplo, conservar sus bailes, sus ritos, plumas, que bailen afuera de la iglesia, y a través de esos bailes que puedan ir como absorbiendo la religión. Y los mismos frailes dicen, no sabemos qué tanto le cantan a la deidad anterior. Exacto. Y qué tanto le cantan a Pero el Cristo, chiste es ¿no? que, o sea, fueron permeando, lo fueron haciendo poco a poco y qué interesante, de repente no lo pensaríamos, que pues sí, por parte de los gestos, por parte de las danzas, o sea, fue más visual que lo que primero les estuvieron diciendo. Úrsula Cama, de verdad, muchísimas gracias, Gracias qué a interesante ustedes. poder platicar contigo. Y bueno, pues ahora nos toca irnos